La Cámara de Diputados aprobó la derogación de la ley reservada del cobre y por lo tanto vamos a estar en una etapa de construcción de una nueva ley que regule el financiamiento del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Esta ley era una ley antigua del año 1958, pero es una ley a la que le sacó lustre la dictadura militar. ¿Por qué? Le sacó lustre en el sentido de que ellos se asignaban las platas y además ellos mismos eran los que se fiscalizaban, porque efectivamente eran los militares los que gobernaban. Y eso generó un espacio de sombras muy significativo. O sea, durante la dictadura militar a esta ley se le sacó lustre a su opacidad. Y por eso muchos dicen, no, esto es una ley de la dictadura militar. No, es anterior, pero fue durante la dictadura militar que cobró peso. ¿En qué consistía la sombra de esta ley durante ese periodo? Básicamente en la discrecionalidad y como consecuencia de ello el abuso y la corrupción, porque eso es propio, discrecionalidad, abuso, corrupción, eso es propio de los regímenes autoritarios. Es cosa de ver, por ejemplo, el rosario de escándalos conocidos en nuestro país por la compra de armamento. Y estamos hablando de escándalos conocidos una vez retornada a la democracia. Imagínense cómo podría haber sido eso antes. Estamos hablando de compras de aviones, de armamento, de tanques, de fragatas. Ustedes saben, es largo el listado. Es un hecho mundial esto de las armas y de que el mercado de armamento es pasto fértil para la corrupción, porque entre otras cosas se mueven cifras siderales. Hay un ejemplo, por ejemplo, hay una estimación de organizaciones no gubernamentales que dice que en el mundo se gastan 150.000 millones de dólares al año en armas. Son estimaciones porque las cifras concretas son imposibles de obtener. Amnistía Internacional dice que el mercado armamentístico mueve 640 millones de armas y 12.000 millones de proyectiles por año. Y hay otra organización que es Oxfam, que calculó que la venta de municiones para armas pequeñas, armas de puño, alcanza los 4.300 millones de dólares anuales frente a los 2.680 millones de la venta de este tipo de armas. Insisto, armas pequeñas. La ley, esta ley que se va a tramitar, quiere instalar al país en una dirección hacia la transparencia. Y por de pronto debiera ser también una posibilidad para abrir un cierto debate respecto al gasto militar en nuestro país, porque Chile incurre en relación a su Producto Interno Bruto en un gasto de los más altos de la región. Chile es uno de los países que más gasta en la región en relación al porcentaje de su Producto Interno Bruto. También esta tramitación debería permitir finalmente una mayor fiscalización de los gastos militares, porque al igual que con el tema de la energía, uno tiene la sensación que se lograrían rendimientos mucho mejores si se usaran eficientemente los recursos. Y por lo tanto hay varias preguntas. ¿Hay gastos superfluos en las Fuerzas Armadas? ¿Son esos gastos sometidos a cierta supervisión o fiscalización? Para la aprobación de esos gastos se pasa por instancias reconocidas, se verifica el uso correcto de las partidas, hay discrecionalidad finalmente en ese gasto y de qué tipo. Para decir, ¿hay un gasto no justificado de las Fuerzas Armadas? Y, a ver, por un lado es evidente que el Estado tiene que garantizar la defensa del territorio, que es imprescindible por lo tanto que haya un presupuesto militar, pero también es imprescindible que el Estado, que gasta tanto en general y que durante tanto tiempo, en el caso de la defensa, gastó sin requerimientos de transparencia ni de fiscalización, sea ese gasto sometido a estándares de probidad y eficiencia. Solo recién desde el año pasado se le está entregando al Congreso, por ejemplo, un informe detallado de todos los proyectos que se están realizando en el área de defensa. Es evidentemente un logro, pero que recién se esté haciendo desde hace un año, con todo el tiempo transcurrido en democracia, esto demuestra que en ese ámbito las cosas solo recién se están empezando a realizar y que por lo tanto queda mucho camino por recorrer. El debate sobre esta ley debería quizás generar una discusión profunda sobre qué Fuerzas Armadas queremos, de qué tipo, con qué recursos y también con qué fiscalización de esos recursos. Y quizás por lo tanto en este debate, si se produce, nos encontraríamos ante la necesidad de reformas mucho más profundas que la de esta simple ley.